Muchísimas gracias, profesor, por el apoyo, por la invitación. Bueno, la maestra decía que ella no es del área de filosofía, y ustedes se preguntarán también por qué 24 horas de filosofía y vamos a estar hablando de tecnología. Bueno, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es el filosofar? Yo tengo estudiantes aquí, eso saben lo que es filosofar. Filosofar es elementalmente pensar de manera racional, ¿verdad?, sobre algo. Entonces, inmediatamente nosotros aplicamos el pensamiento racional para cuestionar, para preguntarnos sobre cualquier cosa. Nosotros estamos haciendo un ejercicio filosófico. Hoy estaremos aquí, nos pasaremos el día haciendo ejercicios filosóficos sobre todos los temas, por más cotidianos que parezcan, ¿no?, por más alejados de la filosofía que parezcan. Este ejercicio, esta actividad, las 24 horas de filosofía, sirve también para eso, para bajar un poco de la nube en la que regularmente se tiene a la filosofía y al filósofo, como si es una cosa que está alejada de la realidad, alejada de los problemas cotidianos. Entonces, nosotros vamos a hablar de inteligencia artificial y, bueno, yo no tendría autoridad frente a la ingeniera para definir qué es la inteligencia artificial, pero en términos elementales, todos sabemos que la inteligencia artificial se trata de un software mediante el cual se intenta imitar las acciones humanas que se supone se necesita inteligencia para realizar. Últimamente se han puesto de moda la inteligencia artificial generativa, especialmente la inteligencia artificial generativa de textos. Nosotros estamos viendo en pantalla, lo estamos viendo, me parece todavía, el ChatGPT, que es, digamos que, la punta de lanza de todo este boom de la inteligencia artificial, y que ha llamado mucho la atención porque con ChatGPT pues se acabaron las tareas, ¿verdad? Ya ustedes no hacen tareas, lo hace ChatGPT. Ya no se va a Google, ¿verdad?, a preguntarle. Ahora se dice, ChatGPT, hazme un ensayo sobre eso que dijo el profesor que yo no entiendo y que no voy a entender porque tú lo vas a hacer. Entonces, ya por ahí nos estamos viendo con un problema ético, ¿no?, que son las cosas que nosotros vamos a estar viendo. Si dejamos en manos de una máquina, que es lo que sería la inteligencia artificial, lo que se supone que nosotros debemos hacer, cuáles son las consecuencias de esas acciones. Entonces, yo quiero que primero empecemos con las demostraciones, porque recuerden que les decía ahorita que más que la inteligencia artificial e incluso la generativa de texto como ChatGPT o Bard o Bing o cualquiera de esas que ustedes han descubierto por ahí que utilizan, nosotros queremos enfocarnos en el deepfake, que realmente ha generado cierta preocupación y me parece que no es tan conocido como la IA generativa de texto. Me gustaría que empecemos con las demostraciones y luego entonces vamos a las discusiones sobre lo que tiene que ver con el aspecto ético, sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o no al utilizar estas herramientas. Muchas gracias, maestro. Le tomamos la palabra y vamos a hacer una dinámica un poco diferente, donde vamos a mostrar esas aplicaciones y nosotros vamos a ir indicando precisamente algunos ejemplos que pueden ser éticos, algunos ejemplos que pueden faltar a la ética, algunos ejemplos que sirven para lo comercial y algunos ejemplos de manera legal. En este sentido, además de la definición que ha dado el maestro de inteligencia artificial, nosotros queremos que ustedes queden claros con lo que es el deepfake. Los deepfakes son medios digitales sintéticos generados a través de la inteligencia artificial que reemplazan convincentemente la apariencia de una persona por la otra. Esto permite crear videos, imágenes, audios falsos para que parezcan reales. Y es lo que vamos a mostrar ahora, cuáles son las aplicaciones que podemos trabajar para hacer las cosas bien, pero que también hay mucha gente que la utiliza para el deepfake. Precisamente entonces arrancamos, maestro, con el que usted acaba de mencionar, que es el ChatGPT que ustedes tienen en su pantalla. Además del ChatGPT, tenemos otro como Google Bard, tenemos otro como Microsoft Bing y tenemos otro como Grok. El que tienen en pantalla, ustedes ya lo han utilizado, y ese que ustedes utilizan se le puede sacar muchísimo provecho. Ojo,
Esto es para apoyarnos en el aprendizaje y muchísimas otras cosas más, pero no podemos permitir que esto piense por nosotros. Entonces, para que simplemente lo vean en pantalla, ese es el chat GPT. El maestro y yo conversábamos de su utilización y quedamos de acuerdo que los prompts son lo más importante. Los prompts son los que se colocan donde dice, donde está este cuadrito aquí de message chat GPT. Y tú le vas a enseñar a ellos cómo usar GPT. No, ahora no. Entonces, no, que saben más que nosotros. Por supuesto, el prompt es lo ideal para eso, que tiene que ser con relevancia, un prompt que tiene que ser abierto, un prompt que tiene que ser adaptativo. Tenemos otros ejemplos muy interesantes. Aquí estaría el de imágenes, y con el de imágenes quiero recordar el Runway, muy interesante. Queremos recordar el que se llama Midjourney, que es precisamente, maestro, el que estábamos nosotros utilizando para presentar la imagen siguiente, que todo el mundo, este que está aquí de Midjourney, déjame ponerlo ahí, bueno, está cargando, todo el mundo quedó impactado con la imagen que va a salir ahí, porque las personas creyeron que era cierto, y decían, pero ¿cómo es que el Papa se ve tan bacano? Mírenlo ahí. Esto precisamente lo creó la inteligencia artificial. Maestro, ¿es un deepfake o no es un deepfake? Técnicamente habría que preguntarle a la ingeniera, ¿verdad? Maestra, ¿es un deepfake o no un deepfake? ¿Y por qué? Sí, en este caso sería un deepfake porque el concepto de deepfake como tal es referente a cuando suplantamos esa identidad de otra persona, ya sea con fines positivos o negativos. Cabe resaltar esa parte porque muchas veces escuchamos deepfake y entendemos que es solo algo negativo, pero tal vez algunos de ustedes han visto algunas aplicaciones que existen para, por ejemplo, hacer una foto profesional en la cual usted le sube diferentes fotografías suyas y luego le genera una foto, por ejemplo, con usted con un traje y demás, evitándole que usted, por ejemplo, tenga que ir a un estudio a tomarse una foto para un currículum o para una foto 2x2. Entonces también tiene usos positivos, cabe recalcar, no todo es malo, todo depende de las utilidades, ¿no?, que le demos. Entonces en este caso sí aplica como deepfake porque pues tenemos una imagen de una foto de una persona suplantando su identidad de otra forma, ya sea para fines positivos o para fines negativos. Excelente. Vamos a mostrar inmediatamente también lo que la maestra estaba diciendo, además de esta que le colocamos en pantalla. Usted arrastra su propia foto y la puede editar, como ustedes pueden ver ahí, y la pueden utilizar de portada para un disco, la pueden utilizar de portada para un libro, la pueden utilizar de material visual, como ustedes quieran. Es súper interesante porque permite esa funcionalidad. Tenemos además otras que son de música, y esa para crear música. Estamos haciendo tiempo. Aquellos que son artistas, que estudian arte o les gusta mucho la música, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, ahí está Beethoven, está Aiva, y con el de la música nosotros queremos recordarles a ustedes qué se ha hecho con eso. Un deepfake que los artistas han estado en contra y han hecho huelga. Precisamente hoy, hace una semana de la última huelga, donde estuvo involucrado artistas como Nicki Minaj, entre otros, donde están en contra de la utilización de su voz para canciones que se crean en la inteligencia artificial. Déjame ver si se escucha un ching esta. No se oye. Bueno, no se escucha bien, pero las invito a buscarla. Se llama Nostalgia, de Bad Bunny. Yo sé que ya ustedes la han escuchado, pero esa que ustedes creían que era de Bad Bunny, el artista que la mayoría de ustedes escuchan o prefieren para este tipo de música, es una canción creada con inteligencia artificial. Entonces estamos delante de algo que no tiene derecho de autor. Entonces aquí hay un tema ético, maestro, porque la propiedad intelectual entra dentro de la discusión filosófica ética cuando el autor de esa canción, que no es Bad Bunny, está reclamando sus derechos porque no se sabe si es del...
los derechos son de él, o son de un software, o son de la inteligencia artificial que la creó. Inmediatamente pasamos a otra, como por ejemplo Discord. Déjenme ver. Discord lo utilizan mucho los jugadores. Con Discord los jugadores pueden comunicarse y pueden chatear, pero también pueden escucharse, pueden hablar entre ellos, y el juego entonces se hace colaborativo, se hace dinámico. Hey, Los streamers. cuidado con el que está atrás, que te puede matar. Quítate de ahí. ¿Cómo se llama esto? Los streamers, los gamers, yo me imagino que algunos de ustedes saben de qué estamos hablando, pero hay otros que no, hay unos sujetos que ganan dinero haciendo eso, ¿no? Jugando en un juego en computadora y transmitiéndolo para que otros lo vean, y se gana dinero con eso, ¿eh? Mucho Una dinero. de las nuevas carreras. Sí, realmente es una nueva carrera que ya tienen algunas universidades, y ojalá en algún momento llegue a nuestra universidad para que a través de la Hay carrera filosofía como tal de podamos enseñar carrera la como tal de estructura gamer. lógica que utilizan Sí. estos pensadores para Gamer. No, pero realizar a través de aplicaciones los juegos. Tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, tenemos esta de video, que sería interesante conocer, porque esta que crea videos como Synthesia ha ayudado a los editores de películas muchísimo. Voy a colocar el último ejemplo. El último ejemplo de esto sería la película de Top Gun, que me imagino que ya la mayoría de aquí la vio, porque ahí hay actores muy famosos. En esa película, el autor Val Rimmer, que tiene cáncer y está hablando con el protagonista de la película, él realmente tiene cáncer. En la película lo muestran con cáncer, pero realmente él tiene cáncer y no podía articular, no puede hablar. Y lo que hicieron en la película fue colocarle entonces a través de la inteligencia artificial la voz. Voz que ya habían sacado de otras películas de él y la habían colocado aquí. Miren qué interesante, para que ustedes vean hasta dónde ha llegado la cosa. También tenemos otras muy interesantes como Voice Maker, esta que ustedes están viendo en su pantalla o que van a ver a continuación. Esa que está ahí es muy chula, porque en Voice Maker nosotros podemos clonar la voz. Y yo sé que usted tiene algún ejemplo interesante, maestro, de casos que han sucedido clonando precisamente la voz. Les paso el micrófono para que mencione entonces ¿Y por qué que tú ese estás caso. haciendo ¿Por qué él está haciendo ese ya llegó? Casi estamos listos para la parte ya demostrativa práctica, ¿no? Que tiene la ingeniera. Bien, pero hay que anunciar sobre todo esto, ¿cuál es la filosofía? ¿Dónde está la filosofía en todo esto? El tema que nos convoca son esas implicaciones éticas, legales y comerciales de ese tipo de tecnología. Entonces, en mi caso, a mí me interesa sobremanera el asunto ético, la preocupación ética en estos asuntos. Entonces, nosotros, yo lo voy a ver desde la perspectiva de la fake news, que algunos de ustedes ya conocerán el término, que yo más adelante voy a desarrollar, la infoxicación, las cámaras de eco y obviamente no alguna propuesta para tratar de aquellas cosas negativas que vemos en el uso de estas aplicaciones, pues cómo trabajarla, cómo atacarla. Yo no tengo un ejemplo de clonación de voz, pues yo creo que el profesor, usted tampoco, el profesor es un experimentador también y tiene probablemente mucho más experiencia que yo en ese sentido, en la parte práctica. Pero sí, ya nosotros podemos ir viendo, por el hecho, por ejemplo, de tener ahí al Papa en una imagen que no es real, de tener un actor utilizando con un actor la voz, una voz que él no tiene en ese momento, ya nosotros podemos ir avistando las implicaciones de esto. Yo creo que deberíamos pasar la demostración. Déjame terminar. Yo me doy.
Uno de los casos, por ejemplo, en California, una niña estaba esquiando, llaman a su mamá y la voz que suena es: mami, cometí un error, ayúdame, sálvame. Y llaman a la mamá y piden una recompensa. Pero la niña estaba esquiando. Fue simplemente una clonación de la voz. Otro muy interesante que quiero mencionarle para ustedes que pueden utilizar y lo pueden anotar es sobre tutorías. Este que está aquí, que se llama Socrat AI, te ayuda con un chatbot y tú puedes conversar con él, y este es una app de aprendizaje que te ofrece para que tú puedas proporcionar asistencia en tus actividades. La puedes evaluar y puedes entonces obtener más aprendizaje. Otra sería colocar la voz a los avatares. Esta es muy interesante. Aquí hay una que preparamos para ustedes, la del canal 15. Está saludando, lo que no se escucha ahí, pero es simplemente está saludándola a ustedes, los participantes de 24 horas de filosofía. Logramos que el avatar que utiliza el canal 15 de Telemicro también nos mande un saludo a través de su avatar y dando la bienvenida a estas 24 horas de filosofía. Miren qué interesante. Ya para ir cerrando, algunos como Khan Academy, como Duolingo, que ustedes conocen, como Dreambox, pueden entonces servirnos de ayudante de tutoría, y nos ayuda muchísimo en el aprendizaje de matemática, de idiomas, entre otros que hemos mencionado. Quiero mencionar también el que se llama OpenAI Codex. Con OpenAI Codex se puede codificar para aquellos que son programadores, pero esa herramienta, hubo un personaje que se llama Adam Mayer, que quería saber si esa aplicación podía programar su propia aplicación o crearla, y sí la pudo hacer. Pero también él quería saber si una IA podía crear su propia aplicación que programe su propia IA, y también lo pudo lograr. O sea que eso suena un poco fuerte A Terminator. y llama la atención, porque ya la misma IA se puede generar. Ya también tenemos otros, por ejemplo, para mercadeo, como el HubSpot, que te ayuda a medir la ropa. Por ejemplo, Levi está utilizando esta para que usted no tenga que ponerse la ropa. Usted mira un avatar con la ropa, cómo le queda el outfit, y usted se lo compra sin problema. Eso ayuda mucho también al tema que estamos hablando de lo comercial. También estamos hablando de crear website con Mixo. Mixo te ayuda a crear un website para que tú puedas potenciar tu negocio. Oigan bien lo que son emprendedores, cómo se potencia un negocio con Mixo. También tenemos otras, ya la última o las últimas, que se llama, que es muy interesante y al maestro le va a gustar, que es para mejorar el podcast. Entonces usted hace un podcast filosófico como este que estamos aquí en esta mesa, y usted lo puede colocar ahí, él se lo edita solo y le quita los errores. Muy interesante, porque ya la parte humana, pues ya uno no tiene que involucrarse. Ya no tenemos que pagarle a un editor. Y ya no tenemos que pagarle a un editor. Eso es un problema. Y el Blogger, que es la última, esa salió ayer o antes de ayer, que es una tecnología de Google que tú animas con gestos tus fotos. Muy interesante. Entonces son tantas aplicaciones que nosotros hemos mencionado aquí, precisamente ahora, para nosotros sacarle el filo en cuanto a lo ético, a lo filosófico, a lo legal y a lo comercial. Imagínense ustedes una inteligencia como esta, con autobuses autónomos, que ya es una realidad. Tiene un accidente. ¿Quién es el culpable de ese accidente? La persona que iba a bordo, que no tenía la mano en el guía, ni en el freno, ni en el acelerador. La compañía que lo construyó, el programador que programó esa inteligencia. ¿Quién es el culpable? Entonces, lo legal, nosotros podemos ver ahora muchísimas implicaciones interesantes. También, cuando en el sistema judicial se le permite a una IA
tomar la decisión si una persona es culpable o no, que quizá en nuestro sistema no ha llegado, pero va a llegar. Y aquí puede haber una equivocación en cuanto al racismo. Si la persona es blanca, si la persona es negra, puede cometer la IA una equivocación en su programación, y entonces esa responsabilidad de quién es, del sistema judicial, de la IA, etc. En lo comercial ya pudimos ver muchísimas ventajas, también hay sus desventajas. Imagínense en la política, a una persona se le puede hacer daño con uno que se llama Nora, que puede crear un video simplemente indicándole: créame un video con el maestro tal en el patio de la UAS dando una clase de tal cosa, y se lo tira con el ambiente que hay en la UAS, con los árboles, con las personas pasando, con el maestro dando clase. Pero eso es positivo. Ahora, si le pide algo negativo, se supone que el código no lo permite, pero todo lo que se codifica tiene su puerta trasera. Imagínense ustedes que se saque un video de uno de los maestros, de un candidato político, de uno de ustedes, con algo negativo. El daño perjudicial, lo perjudicial que puede ser para usted, mientras se aclara ese fake. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a cerrar ya con las aplicaciones para que mostremos en vivo ahora con algunos de ustedes cómo sería un fake realmente, cómo se hace. Y para eso voy a pasar el micrófono a la ingeniera Casey Sánchez. Como ella indicó, maestra del ITLA, fue alumna del maestro Israel, alumna de un servidor allá, y con orgullo entonces la traemos porque ella está trabajando en los proyectos, 8, 10 proyectos, y de eso sacó 2 proyectos que son precisamente, que tienen que ver con el tema que estamos tratando a continuación. Adelante. Gracias. Listo. Ahora sí, muy bien. Ok, entonces yo les voy a hablar un poquito de cómo podemos crear un deepfake. Pero bueno, recordando un poquito de lo que estuvimos hablando anteriormente, un deepfake hablamos que es una cuando suplantamos, ¿no? Una cara de una persona en otra imagen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Como mencionaba anteriormente José, todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnologías porque están en el internet. Por lo cual, con un poco de conocimiento en informática, podríamos crear un programa como estos. En ese sentido, tenemos que hablar de las implicaciones éticas que tienen los deepfakes, pues como les mencioné anteriormente, pueden ser utilizadas de manera positiva, como también pueden ser utilizadas de manera negativa. Y así como creamos una canción, sencillamente se podría crear también para fines que no sean tan buenos, ¿verdad? Entonces, como les comentaba anteriormente, deepfake sencillamente es suplantar una identidad de una imagen o un video. Entonces, aquí les tengo un ejemplo para que ustedes vean qué tan fácil es crear este tipo de programas, obviamente con un poco de conocimiento en informática. Entonces, por aquí ustedes pueden ver un ejemplo de un videito que yo grabé hace un momento. Entonces, el video original es este de acá. Lo grabé aquí mismo para que vean, ¿verdad? Que es verdad. Entonces, este video yo decidí pues suplantarme la imagen con Henry Cavill y podemos ver cómo me cambia la cara automáticamente. Pero aquí tenemos 2 tipos de deepfake. Tenemos el deepfake en imagen, como podemos ver ahí, pero también tenemos usos que son más avanzados. Por ejemplo, el deepfake en video, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿qué se necesita para crear este tipo de programas? Bueno, usted necesita conexión a internet porque muchos de esos programas ya existen prehechos y tener un poco de conocimiento en programación. Es decir, que como mencionaban anteriormente, todos tenemos acceso a este tipo de tecnologías. Por eso debemos darle un uso correcto a nivel ético. ¿Qué se necesita para hacerlo? Bueno, para eso, ustedes pueden ver aquí un poco del código que he desarrollado para este programa. No voy a entrar en ningún detalle técnico, ¿verdad? Porque para eso no estamos aquí. Pero para que ustedes vean que son básicamente líneas de texto codificables, es decir, escritos por computadora, con la cual nosotros podemos crear imágenes falsas de otras personas. Es por ello que
se habla tanto de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, específicamente de las redes adversariales generativas, que son el tipo de redes que se utilizan en programación para programar este tipo de algoritmos. Quise demostrarle un poquito más, no sé si por el HDMI va a ser un poquito incómodo probarlo con alguno de ellos, si quieren también lo podemos probar. ¿Quiere probar? ¿Tiene cámara frontal? Sí, puede ser con el celular. Ah, pues claro que sí. Vamos a ver, ¿quién Un voluntario. que quiera- Sí, sí, sí. Claro. Una modelo, claro. Necesitamos una modelo. Muy bien, vamos a grabar un videito ahí. ¿No tiene que hablar? Sí, cambia la cara un poquito. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos el video. Ay. Viral. En este caso voy a cortarlo un poquito porque algo importante de este tipo de programas es que consumen mucho a nivel de computación, por eso necesitarían una computadora un poquito potente para correrlo. Ok, perfecto, para que vean que no hay truco, ¿verdad? Entonces, ya sencillamente el programa, como les comenté, seleccionamos la imagen que vamos a usar para suplantar, en este caso el del estudiante, y luego vamos a seleccionar el target, que sería el objetivo, o sea, el video de la maestra que se va a suplantar la imagen. Entonces, voy a cargar directamente, primero, importante aquí, la privacidad y el uso de los datos. Quería mostrarles esta parte también, por ejemplo, la foto del estudiante que tomamos, si vemos la información, aquí nos dice cuáles son la seguridad que tiene esta imagen. Por ejemplo, todas las personas, dice solo lectura, o sea que solamente pueden verlo, ¿verdad? Ese archivo, pero como yo lo voy a utilizar en un programa, yo tengo que seleccionar lectura y escritura. Y pues esta es la implicación que tiene a nivel ético el uso de los datos, porque si por ejemplo yo subo una foto a mi Facebook, a mi Instagram, entonces el dueño de Instagram tendría permiso de usar esa foto que es mía o no. Entonces ahí podemos ver que yo necesito dar esos permisos, por eso tienen que tener cuidado cuando ustedes entran a algunas páginas y les piden sus fotos y sus datos, y ustedes ven que les dice, podemos usar tu información, y ustedes le dan a que sí. O por ejemplo, acepta las cookies y caché, eso es que están tomando su información. Entonces, ayer yo le di los permisos, ¿no? Muy bien. Vamos a cargarlo ahora. Bien, tenemos la imagen que vamos a suplantar. Ahí vemos cómo quedó a nivel de imagen. Me veo bien con bigote. Y ahora entonces vamos a procesar el video. En este caso tenemos Ella solo giró un la mirada, deepfake, que es una imagen solamente, y la otra funcionalidad que tenemos es el video. Como ustedes ven, se tarda un momentito porque la inteligencia artificial en este caso está procesando esa imagen para convertirla a un video. Pero fíjense que es bastante rápido. Obviamente, mientras más largo sea el video, más va a durar. Como fueron 2 segundos, y ahí podemos ver cómo. Pónselo de nuevo. Pero mira la sonrisa y todo, mira. Esa soy yo, No. Sí. Ay, yo sé para atracar a alguien. Muy bien, entonces ahí podemos ver cómo el deepfake se puede utilizar tanto para fines positivos como para fines negativos. Todo va a depender, obviamente, de la ética de esa persona. Entonces, lo voy a dejar con el profesor, ya ahí vieron más o menos cómo yo, una simple mortal con mi computadora, puedo crear eso. Imagínense si yo lo hago para mostrárselo a ustedes, las personas que son hackers, las personas con otros fines, qué usos le pueden dar a ese tipo de cosas. Por eso es importante que hagamos conciencia en eso, y pues le voy a dejar ya a José para que termine y haga el cierre. Bueno, Vamos a pasar al conectamos maestro un Edwin momento. y con una frase terminamos nosotros. Adelante, maestro. Bien, ¿cuál es entonces el asunto aquí teórico? Ya vimos la parte práctica, ¿no? Y parece ser incluso divertida. Pero nosotros sabemos, y es algo que hemos venido tratando en muchos otros escenarios, que la tecnología casi siempre trae ciertos riesgos asociados. La tecnología, por ejemplo, los avances tecnológicos suelen desplazar mano de obra. Y hoy también tendremos algunos compañeros tratando ese tema, ¿no? Sobre el impacto en la fuerza laboral de los últimos avances en tecnología.
se eliminan empleo, quita empleo la tecnología en muchos casos. Por ejemplo, ahorita decía el maestro José César que con una IA que él presentaba ya no vamos a necesitar pagarle a un editor para que nos edite el podcast. O sea, ya hay un trabajo menos para ese profesional. Los autos autónomos que mencionó también el maestro, pues ya ahí está el trabajo del taxista, del chofer en riesgo. Los locutores, él presentó también a una locutora de noticias que no es real, es fake, no es real. Pueden ser reales las noticias que da, pero ahí no hay una persona leyendo la noticia. Es decir, que también los locutores estarían en riesgo con estas nuevas tecnologías. Esto es un riesgo que está ahí latente y que va siempre en conjunto con los avances tecnológicos, porque precisamente la tecnología es un fenómeno que nosotros hemos creado los seres humanos para acomodarnos, para realizar menos labores, y en la medida en que nosotros vamos automatizando labores, pues obviamente vamos necesitando de menos mano de obra humana. Pero también reduce, en algunas ocasiones, especialmente ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, y en el caso de la generativa de texto, reduce el acceso a herramientas conceptuales. Yo decía al inicio que muchos de ustedes utilizan ChatGPT y sus hermanos, Bard, Gemini, que Bard cambió de género ahora, era Bard, ahora es Gemini, Bing y cualquiera de las otras generativas de texto, pues cuando les hace la tarea, ustedes ya no tienen que pensar. Y del trabajo que está haciendo el maestro en el aula, intentando crear en ustedes algunas competencias críticas, es un trabajo que está cayendo en el vacío porque usted lo está haciendo con una inteligencia artificial y está engañando, entre comillas, al profesor, ¿verdad? Entonces reduce el acceso a herramientas conceptuales, la producción de ciertas herramientas conceptuales, fomenta sesgos del programador. Y cuando uno dice esto regularmente, se piensa en el programador como un sujeto, pensamos en la ingeniera, pero las compañías que desarrollan las grandes inteligencias artificiales, no solo las que la desarrollan, sino la que le va a comprar la de la ingeniera, es una empresa multimillonaria que tiene sus propios intereses, y los sesgos de ella irán desapareciendo en la medida en que se vayan introduciendo los sesgos propios de la empresa que haya comprado el software. ¿Y qué es un sesgo? Un sesgo es una tendencia no objetiva, una tendencia a un interés en particular. Por ejemplo, si la empresa que desarrolla la inteligencia artificial que sea, como pasó por ejemplo con un software para automatizar la evaluación del historial crediticio de las personas para aprobarle préstamos a los bancos, ya eso sucedió. Si la empresa entiende, por ejemplo, que el negro es un vago, que no paga, que es mala paga, ¿verdad? Implícitamente, no es que lo va a poner explícitamente en los algoritmos, es que implícitamente cuando esté dando los rangos para aprobar o no un préstamo, dentro de poco tiempo pasará lo que sucedió con ese sistema, que tuvieron que quitarlo porque se dieron cuenta que estaba dando preferencia a un tipo de personas muy específico por sobre otros cuando estaban bajo las mismas condiciones. Bajo las mismas condiciones económicas, el mismo historial crediticio. Entonces le daba el préstamo a uno que tenía ciertas características, digamos que hombre, blanco, de una zona específica, y se lo negaba a una mujer negra de una zona específica, con las mismas condiciones crediticias, o sea que no era objetivo la aprobación del préstamo. Pasó también con un sistema de reclutamiento. Se le daba el trabajo a personas no por las cualidades intelectuales que demostraba en su currículum, sino que aparentemente habían otros criterios que no se pudieron definir cuáles eran, pero se notó que no eran aptitudes lo que estaba midiendo el software. Es decir, que hay unos sesgos que están ahí y que se reproducen en la inteligencia artificial, y ese es un riesgo que se corre siempre, está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema ahora? Decía Guillermo, ahorita cuando yo me senté a su lado, que esta va a ser una cultura, que la que se está gestando es una cultura compleja, y lo es. Lo es. Regularmente, o sea, históricamente, cuando miramos hacia la crítica del desarrollo tecnológico, o al menos al desarrollo tecnológico per se,
las actitudes de las personas, lo que intentan por lo menos pensar sobre el asunto, suelen polarizarse. Y entonces podemos encontrar básicamente dos grupos. Un grupo que acepta acríticamente todo lo que venga de la tecnología como bueno, válido, genial, fantástico, adoptémoslo, utilicémoslo, eso está bien. Ahora mismo nosotros estamos más o menos en ese furor con la inteligencia artificial. Qué bien, inteligencia artificial nos hace la tarea, nos hace cuestionarios, nos hace la planificación docente, en algunos casos nos corrige los trabajos. Oye, qué bien. Acríticamente todo está muy bien. Entonces ahí está ese grupo por un lado, pero está también otro grupo que por las razones que sea rechaza cualquier cosa que sea nueva. Entonces inteligencia artificial no, en mi aula no. Entonces, yo conozco, ¿verdad?, de historia de maestros, no, en mi aula celulares cero, nadie trae celulares a mi aula. ¿Se entiende? O sea, como que no, cero tecnología, nosotros aquí como en 1900. Entonces, el rechazo, y se fue Dios, yo dije eso. El rechazo acrítico también a la tecnología, por el hecho de ser un avance tecnológico, es otro polo. Ambos polos se han llamado tecnofilia, aquellos que sin pensar necesariamente en las consecuencias, pues aceptan lo que sea como bueno y válido y hasta lo promueven. Y tecnofobia, aquellos que hacen campaña incluso en contra de los avances tecnológicos porque lo consideran malo por el hecho de ser avance tecnológico. No sé si me entienden. Entonces el problema en las dos actitudes es la falta de crítica, la falta de poner, como diría Aristóteles, en el justo medio el asunto. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales el ser humano crea tecnología, cuáles son las razones por las cuales se ha creado esa tecnología, cuáles son las utilidades, se supone, ¿no?, que es lo bueno, y vamos también a enfrentarnos, como decía hace un momento, a los riesgos. Bien, entonces, dentro de las implicaciones cognitivas, yo estoy llamando la atención sobre unos fenómenos que nosotros tenemos día a día en las redes de internet, redes sociales y demás, y uno de ellos es la fake news. Las fake news son esas noticias que en muchos casos hemos visto aquí, que tienen que estar los periódicos desmintiendo porque utilizan toda la línea gráfica de un periódico y ponen el candidato político fulano de tal renunció a su partido, por ejemplo. Entonces rápidamente el periódico tiene que salir a desmentir eso porque no puede hacerse responsable de esa información. Entonces ese fake news, cuando se le atribuye a un medio local, el medio local se defiende rápidamente. Pero cuando pasa como, bueno, mi mamá me mandó antes de ayer, por el asunto del eclipse, para preguntarme, ¿esto es real? Me mandó una falsa noticia sobre unas cuestiones que iban a pasar por el eclipse. Unas cuestiones que no tenían nada que ver con el eclipse. Entonces, ella me preguntó al menos, ¿no? Parece que pensó que yo podía saber algo de eso. Entonces, era para mí a todas luces falsa. Pero si ella me preguntó, es porque para ella tiene posibilidades de ser cierto. Y hay muchísima gente a la cual le llegan ese tipo de noticias y las reproducen. Eso es fake news. Y después ya no se sabe qué es la verdad. Entonces el otro fenómeno, ¿no?, es el de la posverdad, que yo quiero unirlo a este fenómeno del deepfake. Que el de la posverdad, aunque tiene ahí el concepto de verdad, hace alusión a aquellas campañas, intentos de cohesión, de acercamiento, de llamar adeptos, que en vez de aludir a los hechos objetivos, alude a las emociones de las personas, a intereses más bien emocionales y actitudinales que a los hechos objetivos. Entonces, por ejemplo, aquí se sabe que tenemos un rechazo a un grupo social específico, sucede algo, por ejemplo, el cambio climático, y nosotros decimos, el cambio climático ha sido provocado por ese grupo social. ¿Y qué va a hacer la gente que normalmente siente animadversión ante ese grupo social? Sin preguntarse si eso tiene sentido, pues ya va a atacar y a culpar del cambio climático global a ese grupo social. ¿Verdad? Precisamente porque acríticamente, de manera general, tomamos acríticamente todo este tipo de noticias. Se utiliza mucho la posverdad en las campañas políticas.
Se apela a los sentimientos y a las emociones, a las creencias de la persona más que al hecho objetivo, incluso a la relación racional que pueda haber entre un hecho y otro. Y entonces, ¿cuál es el problema aquí con el deepfake? Deepfake, traducido sería como engaño profundo, ¿verdad, ingeniero? Un engaño profundo. Fíjense cómo nosotros aquí vimos la transformación de la maestra en un varón, en un estudiante varón. Se veía raro con vestido, sí, pero la cara era la misma. Entonces, ¿qué se logra con el deepfake unido a todo esto? Bueno, una fake news en tiempo de posverdad bastante convincente. Imagínense ustedes que con los ánimos caldeados, como estaban aquí hasta hace poco, en la zona fronteriza, y que, bueno, ustedes saben que esto aquí es bastante inestable en esos aspectos, hubiese salido un video que se haga viral en la zona fronteriza, que diga: señores, tiene permiso todo el dominicano que encuentre un haitiano en el camino a agredirlo. Estamos en guerra, con la cara del presidente de la República. Pues eso tiene consecuencias desastrosas, ¿sí o no? Entonces esas son una de las consecuencias que pueden tener este tipo de tecnologías. Porque se puede poner, hay un video de Barack Obama diciendo que Donald Trump es un imbécil, es un auténtico imbécil. Dice un discurso entero diciendo cosas negativas sobre Donald Trump que Barack Obama nunca dijo. Y eso fue una especie de experimento, porque el autor del video sale, ¿verdad?, mostrando las cosas que se pueden hacer con el deepfake. Entonces esas son de las consecuencias que existen, que son negativas. Hemos visto las potencialidades, hemos visto lo positivo, pero también hay que mirar hacia lo negativo y qué nosotros podemos hacer. Bueno, yo estoy proponiendo en una tesis doctoral que estoy trabajando lo que le he llamado la actitud proléptica. La prolepsis, el concepto de prolepsis, yo lo tomo de la literatura, ¿no? En la escritura, hacer prolepsis es pensar en el contraargumento que pueda venir. O sea, si yo estoy diciendo, por ejemplo, tomar el agua purificada deshidrata en lugar de hidratar, pues yo tengo que pensar cuáles son los contraargumentos que podrían venir frente a esta tesis, para entonces yo enfrentarlo antes de que lleguen. Entonces, hacer prolepsis, en el caso de la actitud ética, sería ver cuáles podrían ser las consecuencias negativas de lo que estamos desarrollando. Y dirán ustedes: yo no desarrollo. Bueno, pero las empresas desarrollan, y como las empresas están regenteadas por humanos, pues esos seres humanos tienen que hacer prolepsis, tienen que pensar cuáles son las consecuencias negativas y cuál sería el papel de nosotros en tanto no seamos dueños de empresas y no programemos, exigir que hagan prolepsis. Cuando vemos esto, entonces nosotros manifestarnos, nosotros presentar nuestra carta de denuncia ante estos posibles casos, consecuencias negativas de los desarrollos. Eso es sucintamente lo que quería proponer. Hace rato que me están haciendo señas. Entonces, jóvenes, muchísimas gracias por la atención. Hasta aquí nuestras palabras.